El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que venga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy estamos celebrando la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Jesús es el único sacerdote. El sacerdocio de Jesús es el único sacerdocio. De ahí tenemos que partir para entender todo. Él ha compartido su sacerdocio en su iglesia, no en la humanidad. Ha compartido su sacerdocio en la iglesia. El primer grado del sacerdocio de Jesús se recibe con la gracia del bautismo, como hace unos momentos meditábamos. Ese es el primer grado. Se le llama el sacerdocio común, que repito, tenemos todos los que hemos sido bautizados y tenemos una misión profética y tenemos una misión pastoral. Todos tenemos que hablar y dar testimonio de que Cristo ha resucitado, de que es el enviado del Padre y de que ha resucitado. Entonces, dentro de este sacerdocio común, nosotros estamos llamados a llevar a Dios a la sociedad, acercar a todos a Dios, pero también llevar a Dios hacia la sociedad, es decir, hacia donde vivimos, hacia donde trabajamos, hacia donde convivimos. Cualquier cosa que hagamos, ahí tenemos que llevarlo a Él. Somos sacerdotes y todos tenemos esta obligación. Todos tenemos el sacerdocio común, desde el Papa hasta el último que esté bautizado. Todos participamos de ese primer grado del sacerdocio de Jesús. Hay que llevarlo entonces a las escuelas, hay que llevarlo a las fábricas, hay que llevarlo a todos los lugares. Por eso los laicos, que es como se le llama a los bautizados, no con el orden, no con una consagración especial, se les llaman colaboradores en la iglesia. Colaboran con la función propia ya del sacerdocio en otro grado. Las personas que colaboran no tienen las mismas facultades que los otros grados de sacerdocio. Si todos los bautizados del mundo se juntaran, si no hubiera ni un solo sacerdote y todos los bautizados del mundo se juntaran, no puede haber misa. No podría hacerse presente Jesús bajo la forma sacramental de pan. Estaría presente en su cuerpo místico, pero no en su cuerpo sacramentado. Para su cuerpo sacramentado se necesita recibir una potestad aparte, que es otro grado del sacerdocio ministerial, el segundo grado del sacerdocio, que se le llama sacerdocio ministerial, que es el que yo he recibido por la gracia de Dios. El sacerdote ministerial se dedica al trabajo de las cosas sagradas, al servicio del pueblo de Dios en las cosas sagradas.
Entonces, por eso si alguien me pide confesión, le debo confesar. Si alguien me pide una santa misa, la debo celebrar. Si alguien me pide que barra, ya eso ya no nos lleva al cielo. Entonces, en las cosas de Dios, el sacerdote está para el servicio del pueblo en lo sagrado, en las cosas de Dios, en las cosas sagradas. Y los sacerdotes ministeriales somos colaboradores del obispo. Nosotros somos colaboradores del obispo. Nos faltan ciertas facultades que solamente tiene el tercer grado del sacerdocio. Por eso nosotros los sacerdotes ministeriales podemos consagrar, podemos bendecir, podemos confesar, pero no podemos confirmar. El obispo hace una oración, les da una cachetada y te quedan confirmados. Yo aunque les dé con guarache, van a quedar confirmados. Yo no tengo la potestad, eso no está dentro del orden de lo que yo recibí. Yo soy colaborador nada más del obispo. Entonces yo no puedo ordenar sacerdotes ni puedo confirmar a otras personas. Aunque nos juntáramos todos los sacerdotes ministeriales del mundo, no podemos ordenar a otro sacerdote ni podemos confirmar a nadie. Cada quien lo que ha recibido de Dios. A mí no me ha sido dado eso, por eso es que no lo tengo. El tercer grado del sacerdocio es el que se le llama el sacerdocio en pleno, que es el que recibe el obispo. Estoy desarrollando esto porque es el día del sacerdocio y es importante que veamos cómo está distribuido, cómo trabaja el Espíritu Santo en la iglesia. Muchos no alcanzan a entender esto, por eso ténganme paciencia, quiero desglosar un poquito todo esto. Entonces el tercer grado del sacerdocio es el sacerdocio en pleno, que es el que recibe el obispo. Por eso ellos sí pueden confirmar, ellos sí pueden ordenar sacerdotes y en comunión con el Papa pueden consagrar a un obispo, a otro obispo, en comunión con la cabeza de la iglesia, no por voluntad propia, no tienen esa potestad. Que el obispo dijera, me hace falta otro obispo, a ver, tú ven, te hago obispo. No puede. Esto ya es en comunión con el Papa nada más que se pudiera llegar a hacer. Así de que en la iglesia hay un orden jerárquico que Dios ha querido, un orden jerárquico en base al amor. Acuérdense que en el infierno también es jerárquico, son ángeles caídos de diferentes coros angélicos, de los 9 coros angélicos. Ellos están sujetos al coro superior por terror. En cambio, en el cielo los coros angélicos están sujetos al coro superior porque el coro superior conoce algo más de Dios que a ellos no les fue dado y por lo tanto tienen, vamos a decirlo así, por llamarlo de alguna manera, tienen más luz. Entonces los de un coro inferior sirven con alegría a aquel que está más lleno de Dios que ellos. Entonces en el infierno se lleva jerarquía, en el cielo también hay jerarquía, en la iglesia de Cristo también hay jerarquía. Por eso Jesús dejó una cabeza al príncipe de los apóstoles, Pedro, al que nosotros le llamamos ahora Papa, el primer Papa que tuvo la iglesia. Entonces, ellos tienen la capacidad del orden sacerdotal, de conferir el orden sacerdotal, de gobernar una diócesis. Esta potestad la reciben. Hay una jerarquía. La parte más alta de la cabeza es el Papa, de ahí siguen los cardenales, de los cardenales los arzobispos, de los obispos del cardenal el arzobispo, del arzobispo obispo, del obispo sacerdote, de los sacerdotes los diáconos y de los diáconos los consagrados y consagradas y de los consagrados todos los fieles laicos. Es como va la jerarquía dentro de la iglesia. La jerarquía empezando entonces por la cabeza que es el Papa. Hay diáconos entonces también. Los diáconos ya están dentro del orden sacerdotal, pueden ser casados o no casados. Si son casados, no pueden llegar al sacerdocio. Si no son casados, si son los que vienen del seminario, se les llama diáconos transitorios. Van a durar un corto tiempo como diáconos para recibir el orden del sacerdocio. ¿Cuál es la diferencia entre sacerdote y diácono? La estola.
La estola es el signo de la dignidad sacerdotal que se recibe del grado ministerial, pero como ellos no tienen toda esa autoridad, el diácono cruza la estola, la tiene cruzada y sujeta con el cíngulo. El sacerdote deja la estola abierta porque tiene la autoridad que le ha sido dada. El diácono tiene funciones, pero también tiene funciones limitadas. El diácono tiene la potestad para bendecir, el diácono tiene la potestad para casar, puede casar válidamente, porque el matrimonio y la Santa Misa son dos sacramentos diferentes. En la Santa Misa se hace un paréntesis para entrar al matrimonio y luego se sigue el esquema de la Santa Misa. Pero se puede casar a una persona sin que haya Santa Misa, solamente el rito del matrimonio y la persona queda perfectamente casada. Entonces el diácono puede casar y puede bendecir. Puede bautizar también el diácono, puede bautizar, pero no puede consagrar y no puede tampoco confesar. Ellos no pueden confesar. Esto es porque en la iglesia se va poniendo toda la organización. Nuestro país, ya ven, se organiza en estados, son diferentes estados, cada estado tiene diferentes ciudades y cada ciudad tiene sus pueblos. Bueno, la iglesia también está organizada en el mundo. No depende de los estados ni de los países. La iglesia se organiza en diócesis. Y una diócesis puede abarcar varios estados o puede haber varias diócesis en un solo estado, depende del número de personas que se está atendiendo. Entonces, la diócesis, la iglesia se se organiza en diócesis. Las diócesis tienen como cabeza a un obispo. El obispo, para poder atender a todas las personas, organiza su diócesis en parroquias y entonces él ordena sacerdotes ministeriales que lo representen a él en la parroquia, y entonces él va destinando los lugares de los sacerdotes según las necesidades y la organización como él prevé que sea lo que más conviene. Y las parroquias, algunas de esas tienen capillas, otras no las tienen, pero la mayoría sí tienen algunas capillas. La iglesia fundada por Jesús tiene dos cabezas. Una cabeza visible y una cabeza invisible. La cabeza invisible es Cristo, no lo podemos ver. Es la cabeza invisible, pero como no lo podemos ver y no lo podemos escuchar, entonces ha dejado una cabeza visible, alguien que escogió de entre los hombres, de entre los consagrados, de entre los apóstoles, obispos, es lo mismo. Él escogió quién iba a estar al frente, quién iba a ser el Papa, que es la cabeza visible de la iglesia. La cabeza invisible es Cristo, la cabeza visible es el Papa, es el que representa para gobernar a la iglesia, para gobernar. No es que el Papa y Cristo sean socios, no son socios. No es que tienen parte de derecho el Papa, no. Todos somos servidores de Cristo, desde el Papa hasta el último de los bautizados. Por eso ningún sacerdote es dueño de la parroquia, ningún obispo es dueño de su diócesis, por eso lo pueden cambiar de diócesis también a ellos, también se les puede cambiar igual a los cardenales, y los papas no son papas para siempre, sino nada más el tiempo de vida que tienen en este mundo. Entonces, nadie es dueño de la iglesia, pertenecemos a la iglesia, pero ninguno de nosotros se puede considerar dueño de la iglesia. No somos dueños de nada, ni siquiera el Papa, porque el Papa es vicario de Cristo. Imagínense que Pedro le hubiera dicho a Jesús: ¿qué hubo, socio? No eres socio. Es mi iglesia, diría Jesús. Y yo te estoy permitiendo que entres en mi iglesia y que tengas esta función en mi iglesia. Por eso Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti piedra, o Pedro, es lo que significa, edificaré mi
iglesia, no le dijo tu iglesia, mi iglesia. Entonces no hay dueños de la iglesia. Y los papas están por turno, por el tiempo vitalicio regularmente, están sirviendo, están a disposición de Dios prestando ese servicio en la iglesia. Así de que el Papa es, podríamos decir, el colaborador más cercano a Cristo, a quien Jesús le confía las llaves por un tiempo determinado, ¿sí? Por un tiempo, es decir, lo que le quede de vida. El sacerdote entonces es el medio que Dios utiliza es la herramienta que Dios utiliza a través del servicio del sacerdote para la construcción del reino de Dios. Jesús ha venido a formar el reino de Dios para entregarle a su Padre el reino. Ese reino que le fue arrebatado a Dios por el pecado, ahora Jesús viene, nos redime, a través del Espíritu Santo nos santifica y se empieza a reconstruir el reino de Dios, que es lo que le va a ser entregado a Dios Padre. Por eso es su iglesia y tiene esta finalidad, abarcar a toda la humanidad para construir el reino de Dios. El sacerdote ministerial es el que va a ofrecer. Todo el sacerdote en plenitud y el sacerdote ministerial es el que va a ofrecer a Dios Padre el sacrificio de la alabanza perfecta a Dios, que es el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el sacrificio de Jesús, de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado. Y el sacerdote ofrece a Jesús muerto y resucitado bajo la forma sacramental de pan. Esto es la Santa Misa. En la Santa Misa, Jesús, que es el sacerdote, en el sacerdote Jesús actúa. Entonces Jesús en el sacerdote se ofrece a sí mismo bajo las formas consagradas, se ofrece a Dios su Padre. Entonces, esta es más o menos la organización de la iglesia. Un diácono no va a poder entonces consagrar. Si un diácono ofrece una celebración de la palabra en un domingo, fíjense, con todo y el orden del sacerdote que tiene el diácono, no puede consagrar. Como no puede consagrar, tampoco puede ofrecer. El momento principal de la celebración de la Santa Misa no es cuando Jesús se hace presente en el altar, sino cuando ese Jesús presente en el altar lo toma el sacerdote que le dieron autoridad para esto, sacerdote ministerial, y dice, por Cristo, con Él y en Él. Esa es la parte central. Ese es el ofrecimiento. Se ofrece a Jesús. Jesús sacerdote se ofrece a sí mismo. Pero resulta que ustedes son sacerdotes, forman parte del cuerpo de Cristo y el sacerdocio han sido revestidos por el sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, cada celebración eucarística ustedes son ofrecidos y están presentes. Por eso el que viene a la Santa Misa viene a ofrecerse a Dios. Viene a renovar su consagración a Dios. El sacerdote toma el cuerpo y la sangre de Cristo en esa forma sacramentada y lo ofrece. Esa es la celebración. Eso es, si alguien me dijera a mi Padre, ofrezca la misa, eso es lo que ofrezco. Agarro el cuerpo de Cristo y ofrezco al Padre, a su Hijo, y le ponemos también nuestras peticiones. El diácono no puede consagrar y no puede ofrecer. Por eso el diácono nunca podría decir, voy a celebrar misa. No puede. Es una celebración de la palabra. Con toda la dignidad que ya ha recibido, no tiene esas facultades. Como yo no tengo la facultad de confirmar a alguien o de ordenar sacerdote a alguien. Simplemente porque no la recibimos. No es una discriminación. No, simplemente es una organización jerárquica para que funcione esto de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ellos no pueden ofrecer. Por eso, en la consagración se hincan los diáconos, porque no actúan in persona Christi.
El sacerdote actúa in persona Christi, por eso no nos hincamos. Es Jesús el que lo está haciendo, por eso no nos ponemos de rodillas los sacerdotes. No es que seamos mejores que ustedes, tal vez seamos hasta peores, solo que en ese momento estamos actuando in persona Christi. In persona Christi, por eso no se puede ofrecer. El diácono podría decir: ofrezco mi comunión por esta persona. Sí, claro que sí lo puede decir, mi comunión. Pero no puede decir ofrecemos la celebración de la palabra, no, porque lo que se ofrece es a Cristo, ese es el valor, no la comunidad en sí que llega. El valor principal en la celebración de la Santa Misa es Cristo que se hace presente para ser ofrecido al Padre. El Padre Celestial nos lo regresa para que nosotros lo recibamos en comunión. El sacerdote lo ofrece a Jesús al Padre y luego se los ofrece a ustedes. Es función sacerdotal, no es otra cosa, es una gracia recibida, no es porque seamos mejores que los demás, simplemente por organización. El Señor así lo fue inspirando a lo largo del tiempo en su iglesia. De ahí también, por ejemplo, los ministros de la comunión, los ministros de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión, también hacen celebraciones de la palabra. También, cuando un diácono o un ministro de la comunión hace una celebración de la palabra, y eso se hace donde el sacerdote no alcanza a llegar, se hace celebración de la palabra, los fieles que participan en ese momento, la iglesia les concede que se les permite cumplir con el precepto dominical. No fueron a misa, se les permite que cumplan con el precepto dominical porque el sacerdote no puede llegar. Entonces, para que no se queden sin la comunión, se distribuye a través de un diácono o se distribuye a través de un ministro de la comunión. En una parroquia puede haber uno o varios sacerdotes. Los sacerdotes ministeriales todos tenemos la misma dignidad. El obispo va a disponer qué sacerdotes van a servir en una parroquia y qué en otra. Aquí, por ejemplo, pusieron nada más un sacerdote, nada más me pusieron a mí. En otras parroquias ponen 2 o 3 sacerdotes, depende de qué tan grande es la comunidad. En esta parroquia el obispo designó solamente un sacerdote. El sacerdote que va a estar encargado, si van 2 sacerdotes, tienen la misma dignidad, solo que uno de ellos se les va a confiar la administración. Al que se le confíe la administración se le llama párroco. Tiene la misma dignidad y formación que el otro, que se le va a llamar vicario. No es vicario de Cristo, es vicario del párroco. Colaborador cercano del párroco, como el Papa colaborador cercano de Cristo, pero el vicario de la parroquia, colaborador cercano del párroco. Queda bajo la autoridad del párroco porque el párroco queda como responsable delante del obispo. Entonces todo lo que haga el vicario se lo tendría que comunicar al párroco. Si el párroco se lo permite, lo puede hacer, y si no, no lo puede hacer, porque la parroquia no se le confió al vicario, sino al párroco. Y entonces el párroco es el que va a dar cuentas, nada más por eso. No es que tenga mayor dignidad. Tuvimos la misma formación sacerdotal, solo que algunas veces el obispo puede decir, incluso en una parroquia: bueno, ahora el que era párroco se queda como vicario y el vicario queda como párroco. Listo, ya. Quedaría yo, si aquí hubiera otro sacerdote, como está el padre Rosendo, si dijera el obispo, ya, ahora el padre Rosendo es el párroco y el padre Carlos el vicario. Ya, queda toda responsabilidad en él, y todo lo que yo quisiera y pudiera hacer, se lo tengo que preguntar a él, que es el responsable delante del obispo, que es el responsable, es al que le va a preguntar. Es al que le va a preguntar el obispo todo. Entonces, los sacerdotes, por eso hay vicarios y hay párrocos. No es que sean más grandes los vicarios o los párrocos, simplemente es organización, una organización para que todo pueda funcionar. Simplemente para que todo funcione. El párroco es responsable entonces de administrar y de cuidar del sacramento.
Por eso al párroco le corresponden las misas de primera comunión. Por eso el párroco debe de ver y le debe de constar que los niños se confesaron, de preferencia con él, pero si no puede él porque sean muchos o por otras ciertas actividades, puede delegar, pero tiene que constarle la confesión de los niños que van a comulgar. Al párroco y al vicario, al sacerdote ministerial, se le llama padre. Se le llama padre porque representamos a Dios Padre. Representamos que Jesús se hace presente, y Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces, por eso es que se le llama padre. Somos papás en la fe de la persona. Pablo lo dice: yo lo he engendrado, es mi hijo espiritual. Por eso es que se dice padre, porque así lo menciona Pablo en una de sus cartas. También se le dice al párroco, también se le dice pastor. Es el que pastorea las ovejas. Las ovejas son de Cristo, no son mías, ni del obispo, ni del papa. Las ovejas son de Cristo, son de Cristo. Entonces nosotros cuidamos las ovejas de Cristo. Pastor porque cuida, guía, protege el rebaño de Dios. Y uno de los nombres más bonitos que se le da al sacerdote ministerial, al párroco, es muy bonito el nombre que se le da: el Señor cura. Sí, el Señor te puede curar. Qué precioso nombre. Qué precioso nombre tener. El Señor te puede, a través de los sacramentos, el Señor cura muchísimas cosas, problemas mentales, físicos, espirituales. El Señor cura, y ese es el testimonio vivo de eso, es el párroco. El Señor cura. Claro que no digo que lo hagan más cosas que el vicario, simplemente al párroco sí se le dan estos títulos. Entonces el sacerdote representa el pueblo de Dios. Cuando el párroco comulga, lo hace en representación de todas las ovejas que le han sido confiadas, de todas las personas de la parroquia. A los que no pudieron venir, aunque se hubieran muerto de ganas de venir, les aprovecha mucho la comunión del párroco. A los que no les interesó venir, no les alcanza igual de fuerte, pero todos alcanzan la bendición cuando comulga el párroco. El párroco es el que ha sido puesto para ser intercesor delante de Dios. Por eso el sacerdote ministerial, vicario o párroco, es el consuelo para el pueblo de Dios. El sacerdote debe ser un consuelo para el pueblo de Dios. Es Jesús mismo el que está actuando a través del sacerdote ministerial para alimentar a su pueblo con la Eucaristía, para reconciliar al pueblo de Dios con Dios Padre, ofreciéndoles el perdón sacramental de sus pecados. Por eso el sacerdote santifica el pueblo de Dios. Dios, a través del sacerdote, santifica al pueblo de Dios. Dios, a través del sacerdote, guía al pueblo de Dios, aconseja al pueblo de Dios, instruye al pueblo de Dios, amonesta al pueblo de Dios, lo impulsa, lo anima a crecer en santidad. Entonces un sacerdote ciertamente es un hombre sacado de entre los hombres para el servicio del pueblo de Dios en las cosas de Dios. Eso es lo que somos los sacerdotes ministeriales. Pero date cuenta que tú eres un sacerdote en el grado del sacerdocio común. Por eso esto a veces se nos olvida mucho. Si un esposo grita, humilla o golpea a la esposa, lo hizo al cuerpo de Cristo, al sacerdocio de Cristo. Vean qué peligroso es eso. Qué peligroso es eso. La humillación a través de la palabra o del gesto. La humillación que se hace es cuerpo de Cristo y está revestido del sacerdocio de Cristo. Está revestido cada bautizado. Ese es el respeto que se debe de tener por todo bautizado. Tengan ustedes la razón o no. Es que aquí no nos sirve de nada tener la razón. No nos sirve de nada. Les platicaba, ¿no? Les he dicho, pero vale la pena recordarlo, de aquel pueblo donde yo llegué.
Iba entrando a un pueblo y levantaron una especie así de monumento y arriba pusieron un carro que estaba todo aplastado como si lo hubieran hecho acordeón, quemado, no servía absolutamente nada de lo que tenía ese carro. Y abajo con letras grandes, pero él llevaba preferencia. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió haber tenido preferencia? Pero yo tengo la razón. ¿Y de qué te sirve si eso te va a llevar al purgatorio o al infierno? ¿De qué te sirve tener la razón? No se trata de tener la razón, se trata de saber, es cuerpo de Cristo. Y Cristo va a corregir esto y va a poner justicia en esto. Y es cuando nosotros tenemos que soltar. Tenemos que darnos cuenta, somos parte, el sacerdocio de Cristo nos ha revestido a nosotros. Y por eso, porque tenemos el sacerdocio común, yo junto con ustedes, tenemos la gracia de la intercesión. Que en el sacerdocio ministerial aumenta la fuerza de esta gracia, pero todos ustedes la tienen, ustedes son intercesores. Todo lo que ustedes dicen llega al cielo. Todo lo que ustedes dicen llega al cielo, en algunos más, en otros menos, depende del estado de vida que estén llevando, pero todo llega al cielo. Esta gracia es más fuerte en el sacerdocio ministerial porque se nos encomendaron las ovejas. Las mamás tienen una gran potestad, igual que los papás, para interceder por sus hijos, el párroco por todos los de su parroquia. Por todos los de su parroquia. Así es de que tu oración es poderosa, por eso tu oración debe ser confiada. Pero es que no se cumple nada de lo que pido. El que se cumpla o no se cumpla no significa que Dios no te escuchó. No significa eso. Yo puedo pedirle al Señor que me dé algo que me va a hacer daño y no me lo va a dar. Me escuchó, pero no me lo va a dar porque no me conviene, porque me haría daño a mí. A lo mejor a otro no le hace daño, pero a mí sí, no me lo va a dar a mí. Si no me lo da, ¿quiere decir que no me escuchó? No, sí me escuchó. Tenemos que confiar en que Dios nos escucha. Tenemos que confiar en que Dios nos está viendo. Somos sus hijos y tenemos que aprender a confiar en esto. Tenemos que aprender a confiar. El sacerdote puede ofrecer el cuerpo de Cristo y ustedes pueden ofrecer su comunión. Todos por el sacerdocio común, todos podemos ofrecernos a Dios Padre. ¿Por qué? Porque tenemos el sacerdocio de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, nuestro sufrimiento es valioso. No lo hemos valorado, nadie queremos sufrir, pero el sufrimiento es valioso. Es redentor, unido al de Cristo. Sin el de Cristo nuestro sufrimiento no sirve para nada. Pero unido al de Cristo, voluntariamente unido al de Cristo, por el sacerdocio que tenemos, sacerdocio común o ministerial, nuestro sufrimiento tiene un valor impresionante, nuestras oraciones tienen un valor impresionante, nuestros actos de amor tienen un valor impresionante de reparación en el corazón divino. Todo eso lo pueden hacer ustedes por sus hijos y nosotros los sacerdotes por toda la parroquia, Nosotros podemos ir un poco más allá que ustedes porque tenemos una jerarquía un poco más que el Señor nos llamó, no nos la ganamos. Yo no me gané el sacerdocio, fui llamado por misericordia, yo no me lo gané. Yo no hice nada como para que dijera el Señor, este es el mejor de todos, este es el menos peor. No, yo no me gané nada. El Señor ya tenía designado, desde antes de que el mundo existiera, en su omnisciencia ya sabía quiénes iban a existir y qué es lo que les iba a regalar en cuanto a vocación. A ustedes les regaló la vocación de matrimonio, pobrecitos, ¿no es cierto? Es necesaria. Ustedes les regaló la vocación de matrimonio, a mí me regaló la vocación consagrada, es todo. ¿Por qué? Pues porque quiso. ¿Por qué? Pues quién sabe, ya cuando lleguemos allá arriba le preguntamos. Ahorita nomás sabemos que así fue, que hacía su misericordia. Entonces, Jesús, tienen que tener conciencia ustedes de que son sacerdotes en el sacerdocio de Cristo, en el primer grado. Y luego todavía Jesús nos dice, si 2 o más sacerdotes del grado común estamos hablando, si 2 o más se reúnen, su oración va a ser más poderosa. Si 2 o 3 se reúnen para pedir una misma cosa, la oración va a ser más poderosa.
Entonces, imagínense, deberíamos de hacerle la lucha de juntarnos, de reunirnos para hacer oración, para interceder. Vean qué importante es eso. Por eso es que aquí tenemos la alianza para la intercesión por los hijos, porque así se están juntando todas las mamás que quieren interceder por sus hijos, y no van a ser 2 o 3, se están empezando a contar por miles de mamás que se están juntando en diferentes horarios del mundo, en diferentes momentos, haciendo oración por los hijos. Todos, cada mamá que entra en esa alianza hace oración por todos los hijos que pertenecen a esa alianza. Todas las mamás, no nada más por sus hijos, por todos los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a rezar un rato en el día y después muchas mamás van a rezar por tus hijos. Tú rezaste por los hijos de todas y luego ellas van a rezar por tus hijos. Todos. Como se encabeza por un sacerdote ministerial, entonces tiene hasta fuerza todo eso. Entonces tenemos eso, tenemos varias cosas donde nos hemos unido para orar por los niños invisibles, es decir, aquellos que nadie ve lo que están sufriendo, nadie ve el hambre que tienen, nadie ve los golpes que sufren, nadie ve que han sido abusados, nadie se da cuenta. Bueno, estamos reuniéndonos para orar por todos aquellos niños invisibles y estamos uniendo la fuerza del ¿qué? De el sacerdocio común. Esa es la fuerza, el sacerdocio común, no el que cada quien sepa rezar más bonito. La fuerza es que es el sacerdocio común, que somos el cuerpo de Cristo. Deberíamos de tener la unidad en el amor. Si se diera la unidad en el amor, todos estaríamos sanos, fuertes, vivos, pero como no tenemos la fuerza en el amor, pues imagínense si el hígado se enoja con el riñón y los intestinos se enojan con los pies y los ojos se enojan con las manos y el cuerpo entrar en una guerra interna, pues quedamos parapléjicos, no podríamos ni movernos, quedaríamos tirados. Eso es lo que está pasando en la iglesia porque no tenemos la unión en el amor. Tenemos que buscarla porque somos el sacerdocio, todos participamos del sacerdocio común de Cristo. Por eso vamos a pedirle hoy a Dios nuestro Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de reconocer este sacerdocio, de valorar el sacerdocio de Jesús en el grado a que en cada quien ha sido llamado. Todos en el grado común lo tenemos. Algunos fuimos llamados al grado ministerial y otros menos al grado del sacerdocio en plenitud, el tercer grado del sacerdocio. Cada quien sin ambicionar tener lo que Dios no nos quiso dar. No porque no fuéramos grandes, simplemente porque tenía otros planes diferentes para nosotros. Que el Señor nos ayude a valorar esto, a respetar su sacerdocio en los bautizados que nos rodean. Respetar el sacerdocio, esto implica a veces bastante fe. Me acuerdo, les platicaba también, pero es que en una parroquia donde yo estaba, una catequista les dice a los niños: ustedes son el cuerpo de Cristo y a cualquier persona que les quiera hacer daño, recuérdenles que ustedes son el cuerpo de Cristo. Entonces hizo una travesura el niño y la mamá se enojó y dijo: ya te había advertido y no me hiciste caso. Y agarra una chancla a la mamá. Le dice el niño: mamá, acuérdate que yo soy el cuerpo de Cristo, soy el templo de Dios. Le dice la mamá: sí, pero no te voy a pegar en el templo, sino en la sacristía. Ya no se usa ahorita ya las leyes y la cosa ya no se puede hacer, ya no se puede hacer esto, pero en aquellos tiempos todavía se hacían. Pero el ingenio del niño y el ingenio de la mamá para corregir a su hijo. Pidámosle a Dios Padre nos conceda todas estas gracias que necesitamos para respetar su cuerpo místico, el sacerdocio de Él en los que nos rodean y en nosotros también, valorarlo y respetarlo. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para expresar juntos nuestra fe.